Hace unos días, mientras veía la película de Madame Curie en Netflix, pensé que era el momento ideal de inaugurar esta serie que ya venía pensando desde hace mucho tiempo. Cuando uno se pregunta por el nombre de una mujer científica importante, muy pocos dudan antes de contestar Marie Curie. Las razones parecen obvias, puesto que hizo algunas de las más importantes aportaciones teóricas del siglo XX y motivó a una infinidad de mujeres a seguir sus pasos, pues sus logros han llegado a ser el estandarte de lo que una mujer puede alcanzar en la ciencia. Quédate que te lo cuento, pues hoy te traigo la vida de Marie Curie. Así que ¡comencemos! El 7 de noviembre de 1867 nace Maria Sklodowska en Varsovia, Polonia. Fue fruto de la unión de Władysław Sklodowski y Bronisława Sklodowska. Tenía 4 hermanas. María era la menor. La educación formal de María se inició en la escuela donde su madre había sido directora y luego estuvo en otra escuela privada cerca de la casa. Su hermana Sofía murió en 1866. 2 años más tarde, su madre sucumbiría a la tuberculosis, una enfermedad que la había quejado durante muchos años de su vida. Después de eso, la alegría y la risa se hicieron muy raras en el hogar. Después de terminar la escuela, que era algo parecido al bachillerato, decidió tomarse un año sabático en la finca de sus tíos al sur de Polonia. Luego de ese año, Marie, a regañadientes, tuvo que hacer una carrera docente en una escuela de niñas, pues no tenía dinero para estudiar en el extranjero. Pero para conseguir ese dinero, Marie decidió aceptar un puesto como institutriz. Su primer trabajo fue un desastre. Marie se tuvo que buscar otro empleo como institutriz. El segundo intento de Marie tuvo mucho más éxito. Sus empleadores nuevos se llamaban los Zorarsky. En una de las vacaciones del hijo mayor Zorarsky, Casimir, que estudiaba matemáticas en Varsovia, se encontró con María. Los dos rápidamente se enamoraron. Los padres de Casimir de inmediato trataron de romper el romance. Aunque Casimir resistió a su familia por un tiempo, finalmente estuvo de acuerdo con los deseos de su padre. Con el corazón roto, Marie juró que ella nunca se casaría ni se enamoraría otra vez. En 1889 parecía que podía dejar sus trabajos como institutriz. Tal vez por fin tendría la oportunidad de ir a estudiar a París, que era su sueño. Su hermana Bronia se había comprometido con un compañero de estudios médicos, otro Casimir Slutsky. Y después de que Bronia se casara, Marie podría ser capaz de ir a París para asistir a la universidad. Cuando la carta de Bronia llegó, ella contestó que no podía ir, pues apeló que quería quedarse todo el año con su padre para que no se sintiera solo. Pero algunos relatos nos cuentan que estaba tratando de reconciliarse con Casimir, pero no funcionó. Durante todo ese año, tuvo acceso a través de un primo a un laboratorio por primera vez en su vida. Y luego de ese verano, María escribió otra carta a Bronia preguntándole si todavía podía ir a París. Bronia le dijo que sí. Esta vez Marie no lo dudó. Subió al tren de París y se sentó en un asiento de 4ª clase rodeada de su equipaje. Al llegar a París, la empezaron a llamar Marie, pues tomaban la forma francesa de su nombre. Su carrera universitaria sería brillante. El 5 de noviembre de 1891 se inscribió en la Sorbona, la prestigiosa casa de estudios. En junio de 1893 se graduaría como física, siendo el primer lugar de la generación. Y en julio de 1894 se graduaría como matemática, ahí mismo en la Sorbona, pero esta vez como segundo lugar. Durante el tiempo que María estaba terminando su licenciatura en matemáticas, fue contratada por una organización creada para promover la ciencia francesa, pero se vio severamente limitada por la falta de espacio de laboratorio en el que trabajar. Mientras buscaba un espacio adecuado, un físico polaco y su esposa, a quien había conocido durante sus días como institutriz, se encontraban en París. Después de escuchar la necesidad de Marie, el físico sugirió una reunión con su amigo Pierre Curie, quien estaba trabajando en lo mismo que María en una institución cercana, y podría haber algún espacio disponible. Ahí surgiría la pareja más famosa de la historia de la ciencia, los Curie. Pierre tenía 34 años en ese entonces, y era profesor de la Escuela de Física y Química Industrial en París cuando se conocieron. Él y su hermano Jacques habían descubierto el fenómeno de la piezoelectricidad. Desde la primera noche que Pierre y Marie se encontraron, se sintieron atraídos mutuamente de inmediato. Se casarían el 25 de julio de 1895. Durante el primer año de casados,
se preparó para certificarse como profesora. Tan difícil como lo era para una mujer ser una científica, fue aún más impensable que una mujer pudiera ser tanto una científica y una madre. En 1897, cuando Marie descubrió que estaba embarazada de su primer hijo, le parecía que su carrera científica había terminado. Para empeorar las cosas, se sentía miserablemente mal durante los primeros meses del embarazo. Marie finalmente terminaría dando a luz a Irene el 12 de septiembre de 1897. 2 semanas después que Irene nació, la madre de Pierre murió. ¿Y por qué les cuento esto si es una biografía de Marie Curie? Bueno, pues, dado que los Curie siempre tenían problemas financieros, la carrera de Marie podría haber terminado con el nacimiento de Irene, si no fuera por su suegro Jean, pues, además de ayudarlos un poco económicamente, se fue a vivir con ellos para cuidar a su nueva nieta. Sus colegas estaban convencidos de que una mujer casada, y sobre todo, una mujer con hijos, nunca podría obtener un doctorado. Sin embargo, ante todas las críticas, comenzó a buscar un tema apropiado para su tesis doctoral. Vislumbró que un científico llamado Antoine Henri Becquerel logró descubrir un nuevo tipo de rayo, al continuar las investigaciones que su padre recién fallecido había dejado. Becquerel había descubierto la radioactividad, pero no lo había denominado de esa manera. Sin embargo, entre julio y septiembre de 1898 ocurrirían varios eventos que cambiarían la ciencia para siempre. El 18 de julio de 1898, Marie, en conjunto con Pierre, anunciarían el descubrimiento del polonio, denominándolo así en honor a Polonia, pensando los dos que sería su descubrimiento estrella. Pero, el 26 de julio, anunciaron el descubrimiento del radio junto a Gustave Beaumont, que los catapultaría directo a la fama. Recuerdo cuando no teníamos que comer, recuerdo cuando todavía andábamos. Pero esto no terminaría ahí, pues en septiembre Marie acuñó el término radiactividad para el fenómeno que producían estos elementos. La fiebre del radio empezó. El radio se hizo tan popular propiciado porque los propios Curie no lo patentaron, y amablemente le explicaban a cualquier persona que les preguntara sobre cómo debían extraerlo, hasta el punto de que se usaba radio para cualquier cosa. A principios de 1903, brillantemente defendió su tesis de doctorado. Un comité de evaluación compuesto por 2 físicos y un químico, entre ellos 2 futuros premios Nobel, declaró que ella había defendido su tesis con distinción. En diciembre de 1903, recibió el premio Nobel de Física, compartido con su esposo Pierre y Henri Becquerel. Fue la primera mujer en recibir el premio. En ese mismo año, hay que añadir que María había perdido un hijo, nacido antes de tiempo. Durante su embarazo, había estado expuesta a dosis extremadamente altas de radiación, pero aún no se lo relacionaba con el aborto involuntario. El 6 de diciembre de 1904, nacería Eva Curie, su segunda hija. Sin embargo, cuando todo parecía ir cuesta arriba en su vida, le ocurriría una desgracia más, tal vez la que más le afectaría por el resto de sus días. El jueves 19 de abril de 1906, Pierre murió atropellado por una carreta tirada por caballos. Desde ese día, dedicó prácticamente el resto de su existencia en tratar de honrar la memoria de Pierre, y la mayoría de la comunidad científica trató de restarle méritos para que se pensara que ella era la simple ayudante del brillante Pierre Curie, pero eso no la amedrentó, y hoy en día sabemos, curiosamente, que la principal responsable de tantos logros intelectuales fue Marie, y Pierre fue su gran apoyo. El 5 de noviembre de 1906 se transformó en la primera mujer profesora de Sorbona, ocupando la cátedra que ostentaba Pierre. En 1911, su vida en Francia casi se va por la borda. Había ganado muchos enemigos, y el que se destapara el escándalo de que había salido con un exalumno de Pierre, Paul Laguevin, le valió el no ser elegida miembro de la Academia Francesa de las Ciencias, y que casi perdiera su segundo premio Nobel. Pero, en diciembre de 1911, se le concedió el premio Nobel de Química por el descubrimiento del radio y del polonio, convirtiéndose no solo en la primera mujer, sino en la primera persona en ganar 2 premios Nobel, y también la primera persona en ganarlo en 2 ramas distintas. Antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, Marie logró que se creara un instituto de radio en una calle en honor a Pierre Curie, que se completó antes de la guerra, pero no se usó hasta 1918 cuando esta terminó. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie quería desesperadamente encontrar algo que pudiera hacer para ayudar al esfuerzo bélico aliado.
Ella eligió un proyecto que la llevó a mejorar las instalaciones radiológicas. Las experiencias de Curie durante la guerra la llevaron a escribir un pequeño libro, La guerra y la radiología. En este libro hacía hincapié en la importancia de la radiología e indicaba que debido a su desarrollo durante la guerra podría utilizarse con beneficio en tiempo de paz. Después de la guerra, llegó a su nuevo laboratorio, que estaba escasamente amueblado, y a pesar de que se sentía muy feliz en él, quería algo muy diferente para sus trabajadores. Después de insistir en muchas de las agencias de gobierno, sus intentos para conseguir fondos fueron infructuosos. Encontró que una sola palabra, cáncer, tuvo el potencial para atraer fondos, puesto que su fama internacional se basaba en su reputación como una descubridora de un tratamiento para el cáncer. Después de la Primera Guerra Mundial, había surgido en Estados Unidos una potencia, y aunque al principio ni se lo planteaba, la insistencia de una editora de una revista de mujeres llamada Missy Meloni la convenció de ir entre mayo y junio de 1921 a visitar Estados Unidos para recibir un gramo de radio, que en ese momento tenía un valor de $100,000. El viaje fue una verdadera locura. Recibió el radio y $50,000 extra de parte del presidente de los Estados Unidos, Warren Harding, además de más de 60 grados honorarios, pasando por derecho y llegando hasta medicina en muchísimas universidades de todo el país. Después del regreso de los Curie de Estados Unidos a su propio laboratorio, su nivel de confort aumentó considerablemente. Ella estaba en su propio entorno, entre gente que conocía y amaba. Ella contrató a un número importante de mujeres en su laboratorio, como Marguerite Paris, que fue la persona que descubrió el elemento francio y que a finales de su vida se convertiría en la primera mujer en ser elegida para la Academia de Ciencias, un honor que Marie nunca disfrutó. Era cada vez más difícil ignorar los efectos nocivos del radio. La reticencia que mantuvo Curie de admitir que su descubrimiento podía ser perjudicial es comprensible, pues no estaba preparada para reconocer que el radio, su llamado hijo, podría poner en peligro a las personas. La cifra de muertos por el radio iba creciendo. Informes de muertes en los laboratorios de radio y fábricas abundaban. En la medida que fue envejeciendo Marie Curie, pasaba más y más tiempo recaudando dinero para su laboratorio, y menos en la investigación creativa por sí misma. Era de vital importancia para ella que en su laboratorio hubiera fondos suficientes para llevar a cabo la obra en memoria de Pierre, y ese sería su legado. Missy Meloni se volvió su aliada infatigable en los esfuerzos de recaudación de fondos. Avanzando un poco en el tiempo, en 1926, Irene le comentó a su madre que se casaría. Su hija mayor había sido su pilar principal en el laboratorio, y la posibilidad de compartir a Irene con alguien más le aterraba. Sin embargo, cuando encontró que el pretendiente era Frederick Joliot, un científico brillante, aceptó a regañadientes el matrimonio, seguramente recordando su primera colaboración con Pierre Curie, y reconoció que su hija estaba buscando el mismo tipo de relación. Irene y Frederick más tarde decidieron dividir sus nombres, y se les conocería como los Joliot-Curie. Marie viajaría por última vez a Estados Unidos en 1929, el país que la apoyó incansablemente en su lucha. El 4 de julio de 1934, Marie murió en el Sanatorio Saint-Germain. El médico tratante escribió el siguiente informe. La enfermedad fue una anemia plástica perniciosa de rápido desarrollo con fiebre. La médula ósea no reaccionó, probablemente debido a que había sido dañada por una larga acumulación de radiaciones. Su tan amado radio, finalmente, acabó con ella. En marzo de 1956, Irene también fue víctima de la radiación, sufriendo los mismos síntomas que mataron a su madre. Irene y Frederick ganaron el codiciado Premio Nobel de Química en 1935 por su trabajo con la radiactividad artificial. El marido de Eva, el diplomático francés Henry Lavoisier, también ganó un premio, aunque no por un trabajo científico, pues aceptó el Premio Nobel de la Paz en 1965. El 20 de abril de 1995, los restos de Marie y Pierre se trasladarían de la tumba en Sceaux al Panteón de París. Marie fue la primera mujer en ser enterrada por sus propios logros en el Mausoleo Nacional de Francia. Una mujer brillante, luchadora y consciente de que era capaz de las mismas cosas que un hombre, y que el ser del género femenino no era un impedimento ni una limitación. Una guerrera incansable y un símbolo que las mujeres deberían presumir más y con mucho orgullo. Y nada más.
No olvides que también puedes escuchar este contenido en formato podcast, pero de una manera mucho más completa y divertida en Spotify, Apple Music, entre otras plataformas, pues allá estaré subiendo un contenido más inédito y con chistes. Si ven el robot de Platón, bueno, si ven robotitos, pueden ver que él tiene un podcast en el que no hace chistes y luego en su canal hace chistes. Bueno, aquí es al revés, aquí no hago chistes en el canal de YouTube y en Spotify sí. Bueno, sigan al robot de Platón. Quería decirles que perdón por no haber subido video estos meses. Me secuestraron unos extraterrestres y pues apenas volví. Y bueno, esa es la explicación racional. Bueno, espero te haya gustado. Las suscripciones y los comentarios son siempre bien recibidos. Todas las semanas tendremos nuevo video de aquí en adelante. Espero. Esto es un poco de ciencia y gracias por vernos. Allow me to inspire you with a story about a great female scientist. She is Polish-born, French-educated, Madame Curie. Co-discoverer of radioactivity, she was a hero of science. Until her hair fell out, her vomit and stool became filled with blood, and she was poisoned to death by her own discovery. With a little hard work, I see no reason why that can't happen to any of you.